hablar hoy día de un tema muy importante que es sistema nervioso humano. ¿Por qué es importante el sistema nervioso? ¿Cuál es el concepto de sistema nervioso? Todo ello vamos a aclararlo en esta clase. El sistema nervioso está formado por un conjunto de órganos que nos permiten relacionarnos el medio externo con el medio interno y viceversa. Por ejemplo, si nosotros observamos algún estímulo, ese estímulo que observamos lo captamos mediante los ojos, esto llega hacia un centro nervioso que vendría a ser el cerebro y luego emitimos una respuesta frente a ese estímulo. Por ello es que también van a estar íntimamente relacionados los órganos sensoriales. Veamos aquí, por ejemplo, tenemos aquí un estímulo que vendría a ser una manzana. Este estímulo, cabe recordar también que los estímulos pueden ser estímulos positivos o negativos. ¿Cuándo decimos que un estímulo es positivo? Cuando nos acercamos al estímulo. ¿Cuándo decimos que es negativo? Cuando nos alejamos del estímulo. Muy bien, entonces esta persona está observando este estímulo que vendría a ser para la persona positivo porque se trata de un alimento, una manzana, por ejemplo. Capta el estímulo mediante este órgano sensorial que vendrían a ser los ojos, es el órgano sensorial. Una vez que es captado ese estímulo, tiene que ser procesada esa información y esa información va a ser procesada en el cerebro. El cerebro conformaría un centro nervioso y este centro nervioso es quien va a interpretar ese estímulo. Entonces, una vez que es captado el estímulo, lo lleva mediante los nervios hacia el centro nervioso, que vendría a ser el cerebro, y luego también éste emite una respuesta. ¿Hacia dónde? Hacia los órganos efectores, o básicamente pues hacia los músculos. Y de esta manera toma la manzana y se lo come. Podemos observar aquí. Entonces, el estímulo puede ser positivo o negativo, te he mencionado. Son los componentes. Aquí también es importante la participación de los nervios. También es importante, que ahora vamos a ver en mayor magnitud. Ahora, cuando hablamos del sistema nervioso, lo tenemos que clasificar. Y lo vamos a clasificar en dos. Un sistema nervioso central que de ahora en adelante va a ser SNC, Sistema Nervioso Central. Y un sistema nervioso periférico, SNP, Sistema Nervioso Periférico. Bien, Sistema Nervioso Central. Este sistema nervioso central va a estar formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a su vez, va a estar formado por el cerebelo. El cerebelo, si nosotros lo ubicamos en esta gráfica, el cerebelo vendría a ser este órgano, aquí en la parte posterior, el cerebelo. También tenemos al cerebro que habíamos hablado, ¿no? Que vendría a ser nuestro centro nervioso, el cerebro, lugar donde se van a interpretar los estímulos que llegan a ella mediante los nervios. Y también tenemos un tronco encefálico. Un tronco encefálico. Este tronco encefálico, a su vez, también va a estar dividido en tres porciones. Primera porción vendría a ser el mesencéfalo. Segunda porción del tronco encefálico vendría a ser la protuberancia anular, o también llamado puente de Barolio. Y por último, la tercera porción vendría a ser el bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo, o también la llamamos médula oblonga, también se puede utilizar ese sinónimo. Médula oblonga, bulbo raquídeo. Y la médula espinal, aquí lo tenemos, vendría a ser todo esto. El encéfalo, por lo tanto, y la médula espinal conforman al sistema nervioso central. Mira aquí, tenemos aquí todo esto que está en la parte central de nuestro cuerpo, sistema nervioso central. Y todo lo demás que salga de ella, ¿qué vendría a ser?
sistema nervioso periférico. Por ejemplo, miren, está formado por nervios. Esos nervios pueden salir tanto de la parte del encéfalo como también pueden salir de la médula espinal. Y por eso es que vamos a clasificarlo en dos: nervios espinales y nervios craneales. Los nervios craneales son los que salen del encéfalo, mientras que los nervios espinales son aquellos que salen de la médula espinal. Todos ellos conformarán a los nervios espinales. ¿Pero qué es un nervio? Básicamente un nervio es un axón neuronal, básicamente. Los nervios que pueden ser espinales van a ser 31 pares de nervios espinales. Y los nervios craneales van a ser 12 pares de nervios craneales. Así es como se distribuyen los nervios. Plexos. Los plexos van a estar conformados por un conjunto de nervios. Quiere decir, supongamos que un conjunto de nervios inervan una zona o región. A ese conjunto de nervios que inervan una zona o región se le llama en conjunto plexo. Ganglio. Los ganglios van a estar formados ya no por el axón, sino por el soma neuronal. El soma o cuerpo neuronal. Ese conjunto de somas o cuerpos neuronales conforman a un ganglio. También vamos a ver dentro del sistema nervioso periférico al sistema nervioso autónomo, o también conocido como vegetativo, que a su vez va a estar dividido en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Esta es la forma como clasificamos al sistema nervioso humano. Bien, vamos a ver ahora a la médula espinal. La médula espinal es un órgano blando, hueco, alargado, tubular, decimos comúnmente. Está protegido por las vértebras. Las vértebras, que son óseas, protegen a la médula espinal. La médula espinal además presenta dos engrosamientos. Primero, vamos a ver que está limitado desde la cervical 1 hasta la lumbar 1 o lumbar 2. Son las delimitaciones en cuanto a las vértebras. Bien, en cuanto a los engrosamientos, puede ser un engrosamiento cervical, cuya función es control de las extremidades superiores. Permite el control de las extremidades superiores. Las extremidades superiores controladas por el engrosamiento cervical. El engrosamiento, otro engrosamiento, es el engrosamiento lumbar, y este engrosamiento lumbar permite el control de las extremidades inferiores. Entonces son dos engrosamientos. Es importante recordar y conocer esto por lo siguiente. Hace muchos años un actor que hizo de Superman, llamado Christopher Reeve, sufrió una lesión cuando se realizaba cabalgando un caballo, se cayó del caballo. Y al caerse el caballo, justo se lesiona la parte cervical. Y en esa parte cervical dañó a la médula espinal cervical. Y eso lo dejó cuadripléjico. Es muy importante conocer ello porque una lesión a esta no solamente te va a permitir un descontrol de las extremidades superiores, sino que esto también está relacionado con toda la médula y esto generaría una cuadriplegia. Por eso es importante también conocer a la médula espinal. La médula espinal es importante porque una de las funciones de la médula espinal, y esta es la principal función, es justamente el llamado acto reflejo. ¿Qué es el acto reflejo? Acto reflejo. El acto reflejo, jóvenes, vendría a ser una respuesta. Es la respuesta inmediata. Y no solamente inmediata, sino también involuntaria. Respuesta inmediata e involuntaria frente a un estímulo
o ante un estímulo. Ante un estímulo. Ya está. Ese es el acto reflejo. Esa es la función que cumple la médula espinal, el acto reflejo. ¿Cómo se produce el acto reflejo? ¿Y cuáles serían ejemplos de acto reflejo? Una respuesta inmediata ante un estímulo. Lo que comúnmente conocemos, ¿no?, y es un clásico ejemplo, es cuando a la persona, ¿no?, se le venda los ojos de repente y se le somete la mano hacia el fuego. Ni bien capta el calor, inmediatamente retira la mano. Eso es acto reflejo. Otro ejemplo de acto reflejo es cuando estás caminando y de repente hay un clavo, ¿no? Te pinchas con el clavo y eso genera una reacción inmediata porque retiras el pie del lugar. Eso también sería un acto reflejo. Otro ejemplo de acto reflejo sería también cuando estás cocinando o cuando están cocinando y algo caliente también empieza a tocar y también retiras. Actos reflejos. ¿Cómo se produce el acto reflejo? Para ello vamos a realizar un corte transversal de la médula espinal. Entonces, si nosotros realizamos ese corte transversal de la médula espinal, más o menos vamos a observar de esta manera. Aquí vamos a diferenciar dos porciones. Una que es la sustancia gris y la otra que es la sustancia blanca. Sustancia gris, sustancia blanca. La sustancia gris se encuentra en la parte central de la médula, mientras que la sustancia blanca se encuentra en la parte periférica. En la gran mayoría de órganos nerviosos, la sustancia gris se encuentra en la parte periférica y la blanca en la parte central. En el caso de la médula, no. Sustancia gris, parte central, tiene la forma de una H más o menos y lo que rodea a ella vendría a ser la sustancia blanca. En la sustancia gris vamos a encontrar astas, las llamadas astas. Estas astas pueden ser una asta posterior, puede ser una asta lateral, o puede ser una asta anterior. ¿Cómo se realiza el acto reflejo? Ya ubicamos las astas. Voy a colocar aquí, ¿no?, asta posterior, asta lateral y el asta anterior. Ubicamos las astas. ¿Cómo se produce? Cuando nosotros captamos un estímulo, que en este caso vendría a ser el calor del fuego, se capta el estímulo. ¿Quién lo capta? Nuestra piel. En nuestra piel encontramos una gran cantidad de receptores. Esos receptores captan el estímulo, captan el calor. Esos receptores que captan el estímulo lo transforman en impulso nervioso. A ese proceso en el cual ese estímulo es transformado en impulso nervioso se le conoce como transducción. Entonces, por transducción se transforma ese estímulo en impulso nervioso. Y una vez transformado en impulso nervioso, ahora sí, son los nervios que se van a encargar de llevarlo hacia la médula espinal. ¿Hacia qué parte de la médula espinal? Hacia el asta posterior. ¿Cómo se llama este nervio o neurona que lleva ese estímulo hacia el asta posterior? A ese nervio se le conoce como nervio aferente. Nervio aferente. Este nervio aferente entonces capta el estímulo transformado en impulso nervioso y lo lleva hacia la médula espinal. ¿Pero en qué asta? El asta posterior. Por eso el asta posterior cumple una función aquí y esa función es una función sensitiva. Función sensitiva. Asta posterior. Ya está. Por eso también al asta
posterior, ¿no?, que capta esto. Por eso también se le conoce, más bien, al nervio aferente, también se le conoce como nervio sensitivo. Sensitivo, aferente o sensitivo. Bien, una vez que lo lleva hacia el asta posterior, el asta posterior lo relaciona con el asta lateral mediante otro nervio, otra neurona por aquí. Ahí está. Esta neurona va a relacionar el nervio aferente con otro nervio que va a ser el nervio eferente. ¿Dónde se encuentra esta neurona? En el asta lateral. ¿Cómo se llama a esta neurona? Esta neurona conformaría a la neurona o nervio intercalar. Nervio intercalar. Este nervio intercalar, ¿cuál era su función? Era relacionar al nervio aferente con otro nervio, que lo vamos a ver por aquí, que vendría a ser el nervio eferente. ¿Qué está haciendo este nervio entonces? Está relacionando, está asociando. Por eso, como se encuentra en el asta lateral cumple una función y esa función vendría a ser asociativa. Asociativa. Sigamos. ¿Lo relaciona con quién? Con otro nervio que vendría a ser el nervio eferente. El eferente. Este nervio eferente toma esa información que era del estímulo y lo lleva hacia el órgano efector. ¿Quién es considerado el órgano efector? El órgano efector para este caso vendría a ser considerado, o son considerados los músculos. También pueden ser las glándulas, pero en este caso los músculos. Entonces, ¿hacia dónde se dirige? Hacia los músculos. Y los músculos que conformarían el efector, este vendría a conformar el órgano efector. Entonces, ¿hacia dónde se dirige esa neurona eferente? Hacia el efector. ¿Qué función va a cumplir? Como llega el estímulo, capta el estímulo y luego, por el calor, retira la mano del estímulo. Y en ese momento es donde llegan hacia los músculos. O sea, llega hacia la médula y de la médula se regresa hacia la mano y se retira. Entonces, la acción es una acción mecánica o motora. Por eso, como se encuentra en el asta anterior, a este se le conoce como función una función motora o mecánica. Y es así como se realiza el acto reflejo. Resumiendo esto, captas el estímulo que es el fuego, ese nervio se dirige hacia tu médula espinal y tu médula espinal inmediatamente emite la respuesta y llega hacia los músculos, generando la retirada de la mano. Acto reflejo. Ahora, es importante también conocer lo siguiente. Tanto el nervio aferente, el intercalar, el eferente y el efector, todo esto, si te das cuenta, forma un circuito nervioso. Y a ese circuito nervioso se le va a conocer como arco reflejo. El acto reflejo es la acción, pero aquellos componentes que generan esa acción se les llama arco reflejo. También algo importante aquí es que en la sustancia gris se encuentra un pequeño agujero. A ese agujero se le conoce como el agujero ependimario. ¿Por qué es importante el agujero ependimario? Bueno, primero porque es el lugar, ¿no?, que con un conducto donde circula el líquido cefalorraquídeo, que ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Además también, algo importante en la parte aplicativa, se habla de la punción lumbar. ¿Qué es la punción lumbar? La punción lumbar es la extracción de líquido cefalorraquídeo, pero se extrae con fines de diagnóstico. Por ejemplo, ¿no?, si a una persona le van a aplicar una anestesia,
tiene que estar controlado. ¿Qué cantidad de anestesia puede soportar o se le debe aplicar a esta persona? Es cierto que hay un estándar, ¿no? Un estándar en el cual se debería aplicar, pero para ser más exactos, más precisos, punción lumbar. De esta manera se sabe cuánto anestesia se le tiene que aplicar a una persona. No solamente eso, también otro fin como diagnóstico vendría a ser en terapias, si va a realizar una quimioterapia también. Todo ello es importante realizar cuando se realiza una punción lumbar. Tiene un fin y ese es el diagnóstico. Bien, vamos a ver ahora al cerebro. El cerebro, estudiantes, es el órgano más voluminoso, más hidratado, más vascularizado, más inervado que cualquier otro órgano nervioso. Pesa aproximadamente 1200 gramos, aproximadamente. O sea, más o menos 1,2 gramos, pues, ¿no? 1,25 kilos, por ahí. Es un aproximado, ¿no? Entre 1100 a 1200. Además, cabe destacar lo siguiente, ¿no? El cerebro, en cuanto al varón, es más voluminoso que el cerebro de la mujer. Cuando hablamos del cerebro, observamos las estructuras y también las partes. El cerebro va a estar dividido. Primero, el cerebro presenta dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Esa cisura que va a separar a los dos hemisferios se le conoce justamente como cisura interhemisférica. Pero además, si lo vemos de un lado, vamos a ver lo siguiente. El cerebro también, ¿no?, va a presentar unas corrugaciones llamadas circunvoluciones. Va a presentar también cisuras que los van a delimitar por lóbulos. Vamos a ver entonces cuáles son esas cisuras. Tenemos aquí una cisura que es la cisura de Rolando. Esta cisura de Rolando es la que va a separar tanto al lóbulo frontal como al lóbulo parietal. Otra cisura que delimita al temporal es la cisura de Silvio. Y otra cisura es la cisura perpendicular. Tenemos tres cisuras que van a delimitar al cerebro en lóbulos. Vamos a ver entonces primero el lóbulo frontal. Esta porción vendría a ser el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es importante porque permite el el control de los movimientos corporales. Además, en el lóbulo frontal se van a desarrollar procesos como por ejemplo la resolución de problemas complejos. Voy a colocar aquí resolución de problemas complejos. Estos problemas complejos pueden ser problemas matemáticos también o problemas sociales. Resolución de problemas complejos. Por ejemplo, ¿no?, un problema matemático. Para un problema matemático tienes que razonar, realizar una serie de procesos internos, como también parte de la memoria, entre otros, para poder dar con la secuencia correcta de esa pregunta, de ese problema. Problemas matemáticos. También importante porque problemas sociales también se puede resolver. Esto va a depender. Comúnmente el cerebro se desarrolla y mientras más contenido o información adquiere, la procesa. Y cada vez que procesa esa información, la mejora inclusive. Mejoramos la información, mejoramos la experiencia, mejoramos el hecho de realizar o de responder o resolver un problema. No solamente matemático, sino también un problema social. Un problema social, por ejemplo, ¿no? El hecho, por ejemplo, de hacer valer tus derechos. El hecho, por ejemplo, de poder resolver un problema ante una lesión, por ejemplo. ¿Cómo resuelves ese problema si alguien se lesiona? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces tienes que actuar rápido, tienes que procesar la información y tienes que realizar la acción inmediata, ¿no?, o una acción pues adecuada. De todas las opciones que tienes, de todas ellas, una de repente es la más adecuada y esa opción tomarás para poder
escoger de todas las soluciones alternativas que tú tienes, eso lo hace el cerebro, el lóbulo frontal. Lo que más nos vamos a preocupar en casi todo el tiempo va a ser en desarrollar más este lóbulo, el frontal. Entonces, nuevamente, resolución de problemas complejos como también sociales. La experiencia muchas veces hace que esto se desarrolle poco a poco más. También aquí está, también podemos ver aquí la memoria, pues, ¿no? Si queremos responder o resolver, ¿no?, un problema complejo, tenemos que recordarnos, por ejemplo, una fórmula de repente, ¿no? O cómo era el procedimiento, y para eso la memoria va a ser importante. El lóbulo frontal. Importante aquí porque también vamos a encontrar un área que es el área de Broca. El área de Broca. Entonces, el área de Broca se encuentra en el lóbulo frontal. ¿Por qué es importante esta área de Broca que se encuentra en el lóbulo frontal? Importante porque permite la articulación. Articulación de las palabras. Articulación de las palabras. Una lesión a ese nivel, inclusive la persona tiene dificultad en poder hablar, en poder expresarse. Importante el área de Broca. Muy bien, entonces eso vendría a ser el lóbulo frontal. ¿Sí? El lóbulo frontal. También tiene una cierta relación con el área de la orientación en el espacio. Hay una cierta relación también. ¿Cómo te orientas, ¿no?, en el espacio? El hecho de escribir, por ejemplo, ¿no?, ya te orientas por ahí, ¿no? Pero tiene una cierta relación. ¿Quién? Lóbulo frontal. Bien, pasemos ahora al lóbulo parietal. El lóbulo parietal está delimitado, ¿no?, mediante esta cisura de Rolando con el lóbulo frontal. Este lóbulo parietal va a ser importante porque aquí es donde se puede captar, o mejor dicho, responder ante ese estímulo que vendría a ser la gustación. Lóbulo parietal, gustación. Gustación y también somatosensorial, tacto. Este lóbulo generalmente lo desarrollan las personas cuyo oficio de repente sea tal vez la cocina, ¿no? O de repente pues otra acción que implique la gustación, ¿no? Los chefs, por ejemplo. Un chef es capaz de conocer o saber qué sustancias químicas, qué ingredientes tiene un plato con solo hecho de probarlo. Prueba un plato y puede determinar qué tipo de ingredientes se ha utilizado para ese plato. Entonces, para que pueda desarrollar eso, lóbulo parietal es importante para la gustación. Y también somatosensorial en cuanto al tacto. El lóbulo occipital. El lóbulo occipital estaría aquí, delimitando con el lóbulo parietal mediante la cisura perpendicular. Lóbulo occipital. Del lóbulo occipital su acción o su función es simple. ¿Cuál es? Visión. La visión. Lóbulo occipital. También, ¿no?, un problema de ese nivel, la persona podría perder, ¿no?, temporalmente o tal vez totalmente la visión. Lóbulo occipital. Continuando, también tenemos aquí al lóbulo temporal. El lóbulo temporal, importante porque aquí es el centro de la audición. Si es temporal, observamos que el oído se encuentra justo en esa zona. Audición. No solamente audición, audición y también olfacción. Audición y olfacción. Ya está. Lóbulo temporal.
También aquí se encuentra una área muy importante. Esta área es el área de Wernicke. El área de Wernicke. Se escribe Wernicke. El área de Wernicke. Entonces, el área de Wernicke importante por la comprensión del lenguaje, ya sea hablado o escrito. Importante el área de Wernicke. ¿Quiénes podrían desarrollar esto? O, bueno, ¿quiénes desarrollarían más? Generalmente cuando se empieza a estudiar idiomas, por ejemplo. Si vas a estudiar idiomas, tienes que aprenderte, pues, la pronunciación, otro también comprender, ¿no? Para poder no solamente interpretar, sino también poder decirlo, ¿no? Esa comprensión de ese lenguaje, hablado o escrito, es la de Wernicke. A veces hay una limitante cuando se empieza a hablar, por ejemplo, el inglés, ¿no? No lo captamos bien o decimos, espérate, no tan rápido, habla despacio para poder comprenderte. Pero poco a poco, mientras más, ¿no?, va continuando, esta área pues se va desarrollando y se le va a hacer un poco más sencillo. Personas que empiezan a aprender idiomas, generalmente el primer y hasta el segundo idioma le es muy complicado. Pero ya para el tercer o cuarto idioma, generalmente ya se habitúan y les es mucho más sencillo porque ya han desarrollado este lóbulo, esta área, mejor dicho, el área de Wernicke. Importante. ¿Qué curso generalmente te ayuda a desarrollar esto? Razonamiento verbal. En comprensión de lectura es uno de los, ¿no?, de los temas importantes por la cual se puede desarrollar este lóbulo, ¿no? Sería entonces lóbulo temporal. También aquí mencionar algo muy importante en cuanto a la parte del cerebro, ¿no? En la parte interna vamos a encontrar el llamado diencéfalo. O sea, si a la parte interna del cerebro, más o menos por esta área, encontramos el diencéfalo. En el diencéfalo hay dos porciones muy importantes. Uno de ellos es el tálamo. El diencéfalo está formado por el tálamo. El tálamo y también el hipotálamo. Tálamo e hipotálamo. El tálamo y el hipotálamo son estructuras importantes. En el caso del tálamo es el centro de relevo nervioso o el centro de relevo de los impulsos nerviosos. Te explico esto. Si en esta zona se encuentra el tálamo, por aquí, todo nervio que se dirija a ser interpretado en el centro nervioso, en el cerebro, tiene que pasar por el tálamo. Por ejemplo, si yo toco un objeto, al tocar este objeto, los nervios se dirigen hacia la médula y de la médula hacia el cerebro. O sea, debe dirigirse hacia la corteza del lóbulo parietal, pero antes de llegar hacia la corteza del lóbulo parietal, primero se dirige hacia el tálamo y del tálamo a la corteza del lóbulo parietal. Igual, si yo de repente voy a degustar una manzana, también, ¿no?, para poder captar esa sustancia o para poder interpretar la sustancia, va hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza del lóbulo parietal, para de esa manera interpretar el sabor, por ejemplo, del fruto. Otro ejemplo en cuanto al centro de relevo nervioso. Si yo observo un objeto, al observar un objeto, este objeto, ¿no?, que vendría a ser mi estímulo, es captado por mis ojos y de ahí va a dirigirse ¿hacia dónde? Hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza del lóbulo occipital. Por eso decimos que es un centro de relevo de los impulsos nerviosos. Para que pueda ser interpretado ese estímulo, el nervio lo lleva hacia el tálamo y del tálamo recién se dirige hacia la zona o lóbulo donde va a ser interpretado. Si es algún alimento, pues será en el lóbulo parietal. Si es algún estímulo visual, será en el lóbulo occipital, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, también hay otro donde no se va a poder de repente captar por el tálamo,
Quiere decir, por ejemplo, en el caso del olfato, en la olfacción es directa. Cuando tú captas los olores van directamente hacia el lóbulo frontal, no se dirigen hacia el tálamo y de ahí al lóbulo frontal, sino va directamente, ¿no? Entonces, todos pasan por el tálamo antes de ser interpretados en los lóbulos del cerebro, excepto la olfacción. En cuanto al hipotálamo, que forma parte del diencéfalo, el hipotálamo, su función o su principal función es hormonal, endocrino. Esa es su principal función del hipotálamo, pero también tiene una función nerviosa y esa función nerviosa permite el control del hambre, la sed, la saciedad, la temperatura corporal. Entonces, tálamo e hipotálamo conforman al diencéfalo, que sería una parte, ¿no?, de lo que estamos viendo en cuanto al cerebro, ¿no?